Bienvenidos a la Casa Pedro Domecq, Colombia. Nuestra historia comienza hace más de 60 años cuando el legado de la familia Domecq llegó a Colombia para establecer aquí una empresa importadora y productora de vinos y licores. Es así que llegan a conocer la uva Isabela, fruta insignia de Ginebra Valle del Cauca. Desde esa época hemos producido vinos y licores de altísima calidad que han logrado un espacio en el corazón de los colombianos, como es el caso de Brandy Signare Reserva Excepcional, Brandy Don Pedro Gran Reserva, Brandy Domecq, Brandy Noble, Vino Estoril y Vinos Isabela. Nuestra planta de producción tiene tradición, pero también se destaca por mantenerse a la vanguardia, ya que fue la primera planta de producción en el país en ser certificada por el INVIMA y SGS Colombia en buenas prácticas de manufactura. La uva Isabela, cosechada en la región que comprende el marco delimitado por el río Cauca y la Cordillera Central y por el área municipal de Palmira al sur y Buga al norte, se recibe en una tolva de alimentación que luego es conducida hacia una despalilladora. En este proceso, con un estrujado suave, se separa el palillo raspón y se extrae el jugo de la uva. El mosto se lleva a los tanques para empezar su proceso de fermentación. Gracias a la acción de las levaduras, el dulzor del mosto se convierte en alcohol etílico y gas carbónico, o sea, en vino, en un proceso totalmente natural. Utilizamos un sistema complejo para regular y controlar la temperatura por tanque. Esto nos ayuda a lograr la calidad necesaria de este vino resultante. El control de la temperatura en la fermentación es importante para conservar los aromas de la uva, que luego son fundamentales para fijar la alta calidad de nuestro brandy. Los vinos Isabela y Estoril se depositan en el Salón Isabela, donde inician su proceso de crianza en tanques de acero inoxidable. El proceso de estancia en la bodega es de 10 meses para los vinos tintos y cerca a los 4 meses para los vinos blancos. En el caso del brandy, el vino obtenido de la fermentación pasa directamente a la sala de destilación, donde utilizamos alambiques de cobre importados de España. La destilación, proceso llevado a cabo de manera artesanal, consiste en la extracción y concentración del alcohol y los aromas provenientes del vino. Nosotros denominamos estos destilados como holandas. A continuación, las holandas se almacenan en barriles de roble donde es añejado según el tradicional sistema, original de Jerez de la Frontera, de criaderas y soleras. El paso por los barriles le aporta nuevas características organolépticas, como un color ámbar cristalino con reflejos dorados y notas en nariz de vainillina, frutos secos y almendras. Nuestros brandys pueden ser de crianza, gran reserva y reserva excepcional. Previo al proceso de embotellado, todos nuestros productos deben someterse al escrutinio de nuestro sistema de control de calidad. Entonces, mediante análisis químico y organoléptico, se certifica que cumple con todas nuestras especificaciones de calidad. Todo nuestro equipo de envasado y etiquetado utiliza tecnología de punta, que permite embotellar eficientemente todos nuestros vinos y licores con una presentación excepcional. Una vez finalizado el envasado, etiquetado y encartonado, el producto final se traslada a la bodega de producto terminado, donde se almacena en condiciones óptimas para su conservación. El sistema de inventario permite a nuestro equipo de control de calidad realizar una trazabilidad completa por botella, determinando qué insumos fueron utilizados, revisando registros de todos los procesos en la etapa de producción y definiendo quién fue el cliente final. Esperamos hayan disfrutado el recorrido por nuestra planta de producción, aprendiendo de los distintos procesos que se llevan a cabo en nuestras bodegas y cuyo resultado es la excelencia de nuestros vinos y licores que ustedes disfrutan a diario.